minimizar esto. Comparto la pantalla. Ahí estoy. ¿Dónde estoy? ¿Dónde está mi exposición? Aquí estás. Déjame hacer pequeñito esto. Ahí está. Aquí está. Comparto pantalla. Listo. Compartir. Ya la están viendo, ¿no? Esto es lo que vimos la clase pasada, que habíamos comentado de la ecuación de Young-Laplace. Les decía, esta ecuación de Young-Laplace es específica para una interfase esférica, en este caso tomando en cuenta el ejemplo de estas dos burbujas de jabón, que acuérdense que estaban, digamos que estaban comunicadas, donde habíamos comentado que si tomamos en cuenta una interfase esférica, había una diferencia de presiones entre la parte interna de la esfera y la parte externa de la esfera. Para estas dos, ¿se acuerdan que habíamos comentado que la presión externa para las dos es la presión atmosférica y lo que cambiaba de estas dos burbujas de jabón es la presión interna? Y por ecuación de Young-Laplace, lo que estábamos viendo es que la presión interna va a depender del radio de las burbujas. Acuérdense que comentamos que radios pequeños, presiones internas altas, en este caso les digo porque la presión externa es la misma, radios grandes, la presión interna es grande. Por eso, cuando se ponen en comunicación estas dos esferas o dos burbujas de jabón, cuando están en contacto, abro la llave y las pongo en contacto, el aire que está en la burbuja pequeña, que es el que tiene una mayor presión interna, migra hacia la burbuja grande, haciendo que la burbuja grande se haga más grande y la burbuja pequeña más pequeña. Y eso tiene que ver por esta diferencia de presión. Algo que se me olvidó pedirles para, pues como una tarea, como una experiencia en casa, y luego ya después cuando me desconecté dije, ay, ¿por qué no les dije, fin que tenían un fin de semana largo? No era una tarea así como las que tienen, sino lo que les iba a pedir era lo siguiente, y yo creo que ya lo han observado, y tiene que ver con la ecuación de Young-Laplace, les digo, pero bueno, tenían el fin de semana para observar una experiencia en su casa. Díganme, si ustedes tienen un vaso de vidrio y un vaso de unicel, ¿en dónde espuma más una cerveza? ¿En dónde En espuma el de más? Unicel, El de unicel. ¿Por qué? pues por el tipo de porosidad que tiene, ¿no? ¿Y por qué? O sea, ¿y en qué nos ayuda esa porosidad que tiene? A que Según yo, porque tengamos se más almacena espuma. más aire y al entrar en contacto con la cerveza, pues hace que se produzca espuma. ¿Cómo Por que eso se igual cuando, almacena aire? ajá, por eso también cuando ponemos agua, si vemos las paredes se ven como burbujitas, como si quedaran Ajá, burbujitas pegadas en las paredes y es algo que en un vaso de vidrio es raro que suceda. Entonces, ok. pues me imagino que eso tiene que ver Bueno, también, o sea, eso que ese tiene que... aire, Ajá. Sí, dime, Ricardo. ajá, que ese aire, o sea, al momento de entrar con contacto con la cerveza, hace que incremente bastante la espuma. Aparte, el unicel también es una espuma, ¿no? Bueno, es una espuma sólida, después vamos Ujú. a ver qué es una espuma sólida. Aquí sí me gustaría que, bueno, lo observaran, por eso les dije, ay, ¿por qué no se los dejé este fin de semana largo? Porque así lo que hagan con los residuos, yo les digo a mis alumnos en esta experiencia, lo que hagan con los residuos ya no es mi responsabilidad, pero entonces nada más que quiero que observen, o sea, yo creo que sí lo han visto, lo que decía Ricardo, me gustaría que lo observaran ustedes y lo volviéramos a comentar el lunes, pero aparte no solamente de observar en dónde espuma más una cerveza, si en un vaso de vidrio o en un vaso de unicel, me gustaría que observaran, por ejemplo, no lo van a poder observar en el vaso de unicel, pero sí en el vaso de vidrio. Me gustaría que observaran de dónde surgen las burbujas. ¿De dónde surgen las burbujas? En este caso, obviamente, son burbujas de CO2. Que me gustaría que observaran de qué parte del vaso surgen las burbujas. Si surgen de todo al fondo, si surgen de la mitad, si surgen de las paredes. O sea, me gustaría que observaran de dónde surgen las burbujas y qué le va pasando al tamaño de la burbuja conforme va ascendiendo.
Eso también es muy interesante. Y al final, todo esto de la espuma también tiene que ver con la ecuación de John Laplace. Entonces, les digo, esa sería una tarea para el próximo lunes, que este fin de semana tuvieran la oportunidad. Ahora sí que si les preguntan en su casa qué van a hacer con una cerveza, pues les digan, pues ahora sí es con fines prácticos, con fines experimentales, que observen dónde espuma más la cerveza, en un vaso de vidrio o en un vaso de unicel, que me digan por qué. Ya Ricardo nos adelantó algunas cosas, que sí, por ahí va la respuesta, y además que me digan de dónde surgen las burbujas, en este caso en el vaso de vidrio, y que me digan por qué surgen de ahí y no surgen de otras partes. Entonces, eso se quedaría como tarea para el próximo lunes. Entonces, continúo con la ecuación de John Laplace. Entonces, si estamos considerando que existe, espérenme, ¿listo? Que existe una diferencia de presión entre la parte interna y la parte externa de una burbuja, ahora sí, nosotros podemos, esto lo podemos extrapolar a un tubo capilar. Cuando nosotros consideramos, ¿se acuerdan que en alguna ocasión hicimos un balance de presiones y nos dimos cuenta que si tenemos un capilar dentro de un líquido, hacíamos el balance de presiones y decíamos qué presión hay aquí afuera, qué presión hay pegado al menisco, qué presión hay por abajo del menisco, igual acá, qué presión había fuera del tubo, qué presión había abajo del menisco 1 milímetro, y habíamos quedado que el sistema estaba en equilibrio, que prácticamente todas las presiones obedecían a la presión atmosférica. Pero ahora, ¿qué pasa cuando conocemos la ecuación de John Laplace y se aplica a interfaces esféricas? Lo que podemos hacer ahora es decir que este menisco corresponde a un segmento de una superficie esférica, que les decía que este segmento, menisco, corresponde al segmento de una superficie esférica. La pregunta es, si menisco corresponde a un segmento de una superficie esférica, díganme, ¿qué esfera va a ser más grande? ¿La esfera que estoy pintando aquí, en este caso en este tubo, o la que estaría en el tubo más pequeño? ¿Dónde estaría la menor esfera? ¿O la esfera más pequeña? En el tubo más pequeño. En el tubo más pequeño. Entonces, si nosotros consideramos que el menisco es el segmento de una circunferencia, vean, la burbuja, si yo aquí pinto la esfera sería más pequeña en el tubo capilar de radio más pequeño comparada con el tubo de radio más grande. Ahora, ¿están de acuerdo que también esto es una interfase? Imagínense el contenedor del vidrio. Si yo tomo el contenedor de vidrio también como si fuera el segmento de una esfera o el segmento de una circunferencia, ¿me podrían decir qué tan grande sería esa circunferencia? Por ejemplo, si tomamos en cuenta ahora que la superficie o la interfase de líquido es una esfera, ¿de qué tamaño sería esa esfera? ¿Sí están por ahí? ¿De qué tamaño sería? Si ahora tomo a la interfase de la superficie de líquido como un segmento de una circunferencia de una esfera, ¿de qué tamaño sería? Pues muy, muy grande, ¿no? Muy, muy grande. Entonces, si es muy, muy, muy grande, díganme, ¿en qué sistema o en qué burbuja tendríamos una presión interna mayor? En el tubo más pequeño. En el tubo más pequeño, en el capilar más pequeño. Entonces, aquí es donde viene la ecuación de John Laplace y lo que tiene que ver la curvatura del menisco
para que en las interfaces curvas haya una diferencia de presión. Precisamente por la forma de los meniscos, por estas interfaces curvas, lo que vamos a tener es una diferencia de presión, simplemente por la forma del menisco. Hay una diferencia de presión. Y esto es lo que, esta diferencia de presión que existe dentro de la parte cóncava y convexa del menisco, es lo que hace que el menisco tenga que compensar esa diferencia de presión y suba. En este caso, sube. ¿Por qué sube? Porque moja el vidrio. Pero en el caso del mercurio, por ejemplo, aquí también existe un menisco y tiene un menisco, presenta una curvatura. Si esto fuera el segmento de una circunferencia, aquí también tenemos una diferencia de presión. Esa diferencia de presión debida a la curvatura, obviamente la curvatura del menisco, tiene esa diferencia de presión, tiene que compensarse, pero como sabemos que el mercurio no moja, entonces aquí, ojo, el líquido no va a ascender, sino el líquido desciende para compensar esa diferencia de, de presión. Obviamente, como ustedes lo dijeron, cuando tenemos tubos capilares de radio muy pequeño, la diferencia de presiones la diferencia de presión es mayor que en un tubo de radio grande. Entonces, en este caso, tenemos que compensar una diferencia de presión mayor. Por lo tanto, en este caso, el líquido va a ascender más que en un tubo capilar de radio grande. Entonces, me voy a ir ahora sí a ascenso capilar. Aquí estoy en ascenso capilar. Entonces vean lo que sucede. Aquí la curvatura de este tubo, les decía, lo que nos está causando es una diferencia de presión. Imagínense que el menisco al inicio estaba aquí. Entonces, por esa diferencia de presión, el líquido va a ascender. ¿Y hasta dónde va a ascender? Este líquido va a ascender hasta que la presión debida a la curvatura, hasta que la diferencia de presión debida a la curvatura del menisco, en este caso dada por la ecuación de Young-Laplace, se iguala a la presión, en este caso, si se acuerdan, esta es la presión hidrostática, se iguala a la presión hidrostática debida a la columna del líquido. Entonces, al final les digo, este líquido asciende hasta que estas dos presiones, la debida a la curvatura, a la ecuación de Young-Laplace, y la debida a la presión hidrostática de la columna del líquido, se igualan. Es en el momento hasta donde sube, en este caso, el líquido. Les comentaba, en el caso del mercurio, como el mercurio no moja, obviamente el mercurio no va a ascender, pero si se dan cuenta, aquí lo que pasa con el mercurio es desciende, pero también aquí hay una presión hidrostática que hay que compensar con esta presión debida a la curvatura del menisco o la ecuación o la presión dada por la ecuación de Young-Laplace. Igual, ¿hasta dónde va a bajar? Hasta que estas dos presiones sean iguales. Entonces, si pueden ver aquí el siguiente desarrollo, nosotros lo que vamos a hacer ahora es igualar estas dos presiones y de aquí despejar la tensión. Cuando despejamos la tensión, nos encontramos que en el caso de la determinación de tensión por el método de ascenso capilar, lo que necesitamos es la densidad de líquido al que le queremos medir la tensión, la constante de gravedad, la altura a la que ascendió el líquido y R, nada más que aquí nada más, mucho ojo con esta R. Esta R corresponde a la R del radio, en este caso de la burbuja, si lo vemos desde el punto de vista de la ecuación de Young-Laplace, que sería el radio de curvatura del menisco. Ahí es ojo, porque esta R no correspondería al radio del tubo capilar. ¿Cuándo va a corresponder al radio del tubo? Cuando el menisco es completamente semiesférico.
porque cuando no es completamente semiesférico, por ahí acuérdense que teníamos en el caso de del ascenso capilar y de los capilares, tenemos un ángulo de contacto. Cuando el menisco es completamente semiesférico, podríamos decir que el ángulo de contacto es prácticamente cero y que el líquido moja completamente. Si eso fuera cierto, podríamos hablar que la curvatura o el radio del menisco sería igual al radio del tubo, pero a veces, en ocasiones, eso no lo podemos considerar, porque a veces el líquido no moja completamente y tenemos un radio, un ángulo de contacto. Entonces, para considerar el radio del tubo, lo que vamos a hacer es, a partir de una relación trigonométrica entre los dos radios, entre el radio de curvatura y el radio, este radio pequeñito es el que corresponde al radio del tubo, hacemos una relación, les digo, trigonométrica en función del ángulo de contacto y por ahí encontramos que en este caso el coseno de teta, que es esta propiedad trigonométrica, va a relacionar tanto al radio del tubo como al radio del capilar. Y entonces de aquí podemos despejar el radio del tubo el radio del menisco y nos quedaría al final la ecuación como la tenemos abajo. Una ecuación donde consideramos solamente la tensión, la gravedad, la altura a la que asciende o desciende el líquido y el radio del tubo. Van a decir, bueno, sí, maestra, usted nos quitó el radio de curvatura, pero nos puso aquí, bueno, aquí faltó el coseno de teta, es 2 veces el coseno de teta, que el teta es el ángulo de contacto. Vamos a suponer que el ángulo de contacto, que el líquido moje completamente las paredes del tubo. Si el líquido moja completamente las paredes del tubo, el ángulo de contacto es 0. ¿Cuánto es coseno de 0? 1. 1. 1. Coseno de 0 es 1, entonces podríamos nada más tomar en cuenta esta parte de la ecuación. La tensión es igual a la densidad de líquido por la gravedad, por la altura, por el radio del tubo entre 2. En el laboratorio, ¿cómo logramos el no tener que medir los ángulos de contacto? Una forma de lograr no medir los ángulos de contacto, aunque el líquido no moje completamente, es usar tubos capilares de radio muy pequeño. Cuando utilizamos tubos capilares de radio muy pequeño, prácticamente nos aseguramos que el menisco sea completamente semiesférico y el ángulo de contacto sea 0. Entonces, si el ángulo de contacto es 0, coseno de 0 es 1 y podemos utilizar directamente la ecuación de ascenso capilar sin tomar en cuenta el ángulo de contacto. ¿Hasta aquí alguna pregunta? No, hasta ahora. Ok, ¿la ecuación corresponde a la de Jurín? Sí, sí corresponde. ¿Qué pasó? ¿Quién? Irving no, ¿verdad? Eduardo. A ver, Eduardo, ¿qué pasó, Eduardo? Bueno, ojo, aquí también es un delta, ¿eh? No se les olvide, porque esto es en función de la columna del aire, ¿no? No se les olvide, perdón, aquí no se lo puse, pero aquí en la ecuación hidrostática no se les olvide que también es un delta. Nada más que aquí estamos hablando de la presión de la columna de gas, del aire ejercida, que aquí podríamos decirla que es, digamos, es despreciable con la columna de líquido ejercida. Entonces aquí sí, esto también es un delta, por eso lo podemos hacer. Y al final, acuérdense que aquí en el caso del delta, tendríamos la presión atmosférica de este lado y acá también estaría una presión atmosférica. Entonces sí lo podemos hacer. Ahí sí faltó. Sí, eso también es un delta. Entonces ahí podemos hacer la igualación y obtenemos, les decía, esta ecuación, les comentaba, la ecuación al final de ascenso capilar es muy fácil utilizarla y es muy fácil determinar tensión con este método. El problema era entender por qué los líquidos ascendían o por qué los líquidos descendían. Y ahora sí ya lo vimos con
el caso de la ecuación de Young-Laplace. Entonces, esta ecuación es la que juega el principal, ahora sí que es la principal que juega para que un líquido ascienda o para un líquido descienda, y esto depende de la curvatura o la forma, en este caso del menisco. ¿Se acuerdan que el ángulo de contacto no lo van a dar precisamente las fuerzas de adhesión y de las fuerzas de cohesión? Nos van a decir si el ángulo es cóncavo o si el ángulo es convexo. Entonces, me gustaría rápidamente que hiciéramos un ejercicio. Este no se los pasé en la presentación, pero se los dicto rápidamente. Este es muy sencillo, nada más para que metan números. Entonces, el problema dice así: en un tensiómetro de capilar se determinó el ascenso del agua. En un tensiómetro capilar se determinó el ascenso del agua, siendo este de 1 centímetro. La tensión del agua a 20 grados Celsius es igual a 72.75 dinas centímetros. 72.75 dinas sobre centímetros. Y el ángulo de contacto es igual a 0. Y luego sigue el problema. En el mismo capilar y a las mismas condiciones de temperatura, se determinó la altura alcanzada. En el mismo capilar y a la misma de temperatura, se determinó ¿Qué pasó? Perdón, ¿no podría repetirlo un poquito más despacio? ¿Más lento? Ok, ahí va. Sí, por favor. En un tensiómetro de capilar se midió el ascenso del agua, siendo este de 1 centímetro. ¿Ok? Es la tensión del agua a 22 grados Celsius es igual a 72.75 dinas sobre centímetro. El ángulo de contacto es igual a 0. Y luego el problema sigue. Entonces, ahora es en el mismo capilar y a las mismas condiciones de temperatura, se determinó la altura alcanzada por un líquido de tensión superficial desconocida, cuyo ángulo de contacto es igual a 20 grados. La altura es igual a 0.38 centímetros. La densidad de líquido desconocido, Perdón, ¿de cuánto era la altura? 0.38 centímetros. Gracias. Y la densidad de líquido desconocido es igual a 0.79 gramos sobre centímetro cúbicos. Entonces, lo que quiero que me digan es cuál es la tensión de líquido desconocido. ¿Les faltó algún dato? Sí, maestra. ¿Cuál era la tensión del agua? Perdón. 72.75 dinas centímetro. A mí me faltó ¿Y cuál era el ángulo que formaba el líquido desconocido? 20 grados. Gracias. ¿Qué más? ¿A quién le faltó algo más? ¿Podría repetir desde en la parte del problema de en el mismo capilar y a la misma En el temperatura se mismo determina? capilar y a la misma de temperatura se determinó la altura alcanzada por un líquido de tensión superficial desconocida, cuyo ángulo de contacto es igual a 20 grados. Perdón. La altura alcanzada es de 0.38 centímetros y la densidad de líquido desconocido es de 0.79 gramos sobre centímetro cúbico. Entonces, lo que quiero que determinen es la tensión de líquido desconocido. Ok, gracias.
Y también, por favor, hagan el análisis dimensional. ¿Ya está? Profesora, ¿cuál era el radio del capilar? No hay radio del capilar. ¿No lo dio? Ah, ok. No. Entonces, como no tenemos radio del capilar, debemos de tener en consideración lo que subió el agua, por eso no los dio. A ver, bueno, no tenemos radio del capilar, pero ¿qué nos dice el ejercicio al inicio? Que la diferencia de No, bueno, el no, gradiente sí, no, pero ¿qué datos nos da el ejercicio al inicio? nos da la densidad del agua y la tensión superficial. Bueno, Ajá, nos da la tensión superficial ok. a 22 grados, por ende también podemos saber la densidad y nos da su Ujú, ángulo de contacto. ajá. Entonces, o sea, con eso ya podemos despejar para saber el radio, ¿no? Sí, porque el radio es el mismo, ¿no? Porque se utilizó el mismo tubo, ¿no? Exacto. Ok, entonces, adelante. Sí, los que estoy viendo aquí en el chat, sí. Ujú, ujú. Ujú, ujú. Sí, sí, hay que calcularlo con los datos del agua, ajá, radio. Ok, ya algunos ya me dieron el valor del líquido desconocido. ¿De cuánto les da el radio? Ay, perdón. Ya moví aquí mi pantalla. Voy a dejar de compartir. Ok. ¿De cuánto les da el radio?
Ok, el radio les da de 0.14, 148, entonces estos serían centímetros, perfecto. Entonces ya tienen el radio, entonces ¿cuánto es la tensión? Ya por ahí algunos me la dieron. Ok. Ujú, ujú. Ok, 50. Profesora, Ajá. Sí, les di el ángulo en grados, ajá. la densidad del agua, la temperatura, ¿cómo se calcula? Vamos a tomarla una, como uno. Ah, ok, gracias. Vamos a tomarla como uno, para no, ahorita no meternos en en la densidad del agua. Obviamente la tendríamos que revisar a 20 grados, pero ahorita la vamos a tomar como uno. No, podríamos tomarlo directo, o sea, podríamos tomar directo los grados, el ángulo de contacto. No tendríamos que hacer ningún cambio, tomarlos, no me acuerdo cuánto era. Ah, ujú. Es en grados. Entonces, ¿cuánto les dio? ¿23.4? Unidades, dinas, centímetro. Bueno, las unidades tendría que haber sido gramos sobre centímetros cuadrados, gramos entre segundos cuadrados, pero acuérdense que esto dijimos que son dinas centímetro. Ok, perfecto. ¿Todos ya? ¿Alguna duda? No, profesora. No, bueno. Ok, vamos con lo siguiente. De ascenso capilar. Imagínense que ustedes tuvieran el siguiente caso, donde tuvieran dos tubos capilares, y en este caso para el agua, si lo quieren ver así. Aquí nada más lo único que voy a hacer es que, imagínense que este menisco está un poquito más arriba para el caso del agua, un poquito más arriba. ¿Me podrían determinar, por ejemplo, imagínense que este tubo, el grande, tiene un radio de 5 milímetros. Este tubo de radio grande, tiene un radio de 5 milímetros. Este capilar de radio pequeño, tiene un radio de, en este caso, de 2 milímetros. Este es de 5 y este es de 2 milímetros. Es agua, sabemos su tensión, podemos saber su tensión. Si quieren, tomamos la tensión del problema anterior, que dijimos que era 72.75. Conocemos la densidad del agua, la podemos tomar como 1. Y ahora lo que me gustaría que me dijeran es, ¿cuál sería el valor de la diferencia de alturas entre el menisco del radio del capilar 2 o 1, como lo quieran ver, con respecto al menisco del capilar pequeño? ¿Cuál es la diferencia de alturas?
Pero Profesora, ¿cuál era perdón, radio Carlos. del tubo pequeño? El del tubo pequeño es 2 milímetros, Ajá, el del tubo grande es 5 milímetros. sí, Pero antes gracias. de que me den la diferencia de alturas, me gustaría que me dieran una ecuación que relacione la diferencia de alturas. O sea, no nada más van a decir, es muy fácil, calculo la altura de un lado y calculo la altura del otro y la resto. Pero yo lo que quiero que me den ese delta H, o sea, que me den una ecuación donde se establezca ese delta H. ¿Cómo sería esa ecuación? ¿Cómo nos quedaría esa ecuación? Primero que nada, me gustaría que me expresaran la ecuación para determinar la diferencia de alturas. ¿Cómo quedaría esa ecuación? ¿Cómo quedaría esa ecuación? O sea, yo al final necesito el valor de la diferencia de alturas, pero yo lo que quiero que antes de que me den la diferencia de alturas, quizá nada más por despejar de una ecuación y de otra ecuación, yo lo que quiero es que me den una ecuación que relacione la diferencia de alturas. Que tengamos una ecuación donde tengamos un delta H para estos dos tubos capilares. No sé si se entienda. Que yo lo que quiero es que me den, déjenme aquí poner bueno, aquí ya voy a poner. Yo lo que quiero es que me den, por ejemplo, la diferencia de alturas y lo voy a poner así, por ejemplo, del tubo de radio pequeño menos la altura, ahí se me convierte a mayúsculas, no las quiero, la altura del radio grande. Y aquí quiero que me digan qué ecuación sería para esta diferencia de alturas. Ya está por acá, ya lo hicieron. Dije agua, ok, sí. Entonces, lo que quiero es que me den una ecuación que relacione esta diferencia de alturas de los dos tubos. ¿Cómo les quedaría? Creo que ya lo saqué, profesora. A ver, Gustavo. Sería delta H igual a 2 veces la tensión superficial, 2 veces sigma. Déjenme ver si aquí me deja. Bueno, 2 sigma. No sé si me va a dejar aquí. Es que si no tengo que activar mi de ecuaciones y es lo que no quiero. Voy a ver si me deja. Insertar símbolo. A ver si está el símbolo por acá. Insertar símbolo. Bueno, sí, aquí está. Ok, 2 veces sigma. ¿Qué más? Ajá, sobre la densidad por G. Bueno, aquí nada más voy a ponerlo así. Voy entre paréntesis. Entre la densidad. La densidad por G. Insertar símbolo. A ver si está Rho por aquí. Ok, ahí está. Por la gravedad, ajá. Se cierra paréntesis, se abre otro. Y luego se restan los radios, pero el inverso de los inverso. radios. 1 entre R, ¿qué pues sería? R2 menos 1 entre R1. ¿Pero qué es la pequeña, la grande? Sí, bueno, yo puse aquí que sería bueno, no, sería 1 entre R2, la grande menos la pequeña. Grande. Menos, aquí es menos, ahí nada más cuidado, no vayan a menos 1 entre R. No, quítate tú. Ahora sí para allá. A ver si me deja. Entre el radio pequeño. Sí. Todo bueno, esto. eso considerando que el ángulo es 0. Pues considerando, ajá, al final consideramos que el ángulo es 0 y podemos llegar a la siguiente ecuación. A esta ecuación, si nosotros quisiéramos despejar la tensión de esta ecuación,
tomando en cuenta que esto es un delta P, nosotros podríamos llegar a la ecuación de un de capilar diferencial. De hecho, en la realidad así se hace, se utilizan, por ejemplo, dos tubos capilares, donde lo único que vamos a hacer es determinar la altura alcanzada por el líquido. Tenemos los radios de los capilares, tenemos la densidad y tenemos la gravedad, y podríamos determinar la tensión. Esta se conoce como la ecuación diferencial de ascenso capilar. Entonces ya tienen la ecuación, ahora sí, ¿me pueden dar la diferencia de alturas? ¿De cuánto sería la diferencia de alturas? ¿Cuánto es? Es agua, tienen la tensión del agua, dijimos que íbamos a tomar la del problema anterior, tienen la densidad, la gravedad y también tienen los radios. Entonces, ¿cuál sería la diferencia de alturas entre estos dos meniscos, de aquí a aquí? ¿Cuánto es? ¿Qué significa HP y, bueno, HG? Esta es la altura para el capilar pequeño y esta es la altura para el capilar grande. Estas son las diferencias de altura. O si lo quieren ver como decía su compañero, si esto es 1 y esto es 2. Nada más que aquí como diferencia yo pondría la altura, en este caso correspondería a la altura del capilar pequeño. Y entonces aquí sería 2, así como lo puse, sería 2 y aquí sería 1. Déjame cambiarlo. No me vas a dejar. Déjame cambiar el diseño de esta cosa. Esto es de 2, de 1. Ahí está. A ver si se entiende mejor así. ¿Sí está bien, Gustavo? Los números. No, acabo de ver que así como lo puso, tendrían que ser al revés, pero el valor sale igual, nada más negativo. Negativo, sí. Aquí nada más hay que considerar, bueno, yo para que no tengamos problemas con con los signos, considerar que la altura de 1 sería el capilar de radio pequeño, que es el que asciende más, comparada con el capilar del radio mayor. Aquí nada más, corríjanme con estos, ¿están bien o están al revés? No, están al revés. Entonces Al aquí revés. sería 1 y aquí sería 2. Ahí está. Si consideramos que este es el radio pequeño, este es el radio pequeño, esta es la altura del capilar de radio grande. Entonces aquí está el capilar de radio 2. Entonces, ¿esto cuándo les da? ¿0 punto qué? Por ahí ya viene el chat. 0.49. A ver los demás. Por ahí vi que es 0.49 centímetros. A ver, por ahí tengo un 0.49, un 0.045 y un punto 0
0.44. ¿Es 0? A ver, jóvenes, ¿qué es? A ver, voy a tomar el que está. Está 0.44 y está 0.044. ¿Cuál es el correcto dependiendo de las unidades? Ok. Estos son centímetros. ¿Cuál es el correcto? Sí, el valor de sigma se toma del agua o del líquido desconocido. No, acuérdense que estábamos comentando que era este ejercicio, que era agua. Tomamos el del agua que tenemos del problema anterior, que es 72.75. Estábamos tomando este como ejemplo. ¿Ok? Tomando milímetros y entonces tomando centímetros. Ok, entonces tomando centímetros es 0.44, tomando milímetros es 0. Bueno, no tendría, si tomamos milímetros, este tendría que ser más, ¿no? Por eso, eso es lo que quiero saber, ¿cuál está bien? Si el de 0.44 o el de 0.044. ¿Qué están tomando, milímetros o centímetros, como dice su compañero? El de 0.44 es en centímetros. Centímetros, ¿no? Entonces, este es el correcto, 0.44 centímetros. Listo. Ajá, sí, exactamente, Misael. O sea, pasaron los milímetros a centímetros y la altura, la diferencia de altura de menisco a menisco es 0.44 centímetros. ¿Alguna otra pregunta, duda respecto a este problema? Sí, Irving, ¿me ibas a hablar? No, dije que no había nada. Ok, por ejemplo, si yo de esta ecuación que tengo arriba despejara la tensión, ¿cómo me quedaría? ¿Cómo me quedaría? Ahí está. ¿Cómo me quedaría esta ecuación si despejo la tensión? ¿Cómo me quedaría? Si de esta despejo la tensión. Sería H1 La menos diferencia de H2. altura. Ahí Ajá. podría poner la diferencia. A Delta ver de si- altura, sí. Delta de alturas. Déjeme ver si me deja. Insertar símbolo. Insertar símbolo. A ver si está un delta por aquí. Así aquí está. Entonces sería delta de alturas. Ajá. Ajá. Por la densidad, por la gravedad. Bueno, por la aceleración de la gravedad. ¿Mm? Ajá. Sobre 2. Entonces esto, si quieren lo abro así. Sobre 2. Ajá. Ajá. Por. Bueno, era sobre 2 y es sobre, otra vez. Bueno, es que vaya, en el 2 Ok, multiplica. sobre. Ajá. Ajá. La La resta de diferencia los inversos. de Ajá. los radios. Entonces me Sí. quedaría así. Ahí está, ¿no? De hecho, quedaría la ecuación así. Y lo que podríamos hacer es de aquí, nosotros igual sacamos nada más la diferencia
de menisco a menisco, tenemos la densidad, tenemos la gravedad, tenemos la diferencia de radios, y nosotros podríamos determinar la tensión de un líquido desconocido. Les digo, en la realidad, por ejemplo, si ustedes llegan al laboratorio unificado o llegan a otros, se utilizan precisamente capilares dobles, o sea, ese sistemita de tener dos capilares es el que se utiliza para determinar la tensión. Entonces, lo que hacemos nada más es medir de menisco a menisco cuál es esa diferencia de alturas, y nosotros podemos determinar la tensión de un líquido desconocido, conociendo la densidad, obviamente, bueno, aquí la gravedad y los radios de los tubos. Y a esta ecuación se le conoce como la ecuación diferencial de ascenso capilar. ¿Hasta aquí alguna duda? ¿Terminamos métodos? ¿No? No, por eso. Bueno. Lo que vamos a hacer la siguiente clase, nos vamos a meter un poco en la parte termodinámica, nada que no hayan visto ustedes, y nada más lo que sí me gustaría, por acá creo que la tenía, una ecuación que vimos muy al inicio cuando determinamos el trabajo. No sé si ¿se acuerdan cuando vimos el trabajo? Esta es la que quiero que tengan presente para la siguiente clase. Quiero que tengan presente esta ecuación que dijimos que es la ecuación de trabajo interfacial, que se acuerdan que es lo que este ejemplo fue acerca de pasar, no sé, eran 100, no me acuerdo cuántos mililitros de agua teníamos y lo pasábamos a gotitas de radios también, no me acuerdo qué radio era, pero digamos tener agua, 100 mililitros de agua, y pasarla a radio de 0.1 centímetros. ¿Sí se acuerdan que lo hicimos con esta ecuación? Entonces, quiero que se acuerden de esta, que es el trabajo interfacial, y por ahí que revisen en la literatura, esto les digo, ustedes ya lo vieron, quiero que revisen los potenciales termodinámicos. ¿A qué me refiero a los potenciales termodinámicos? Quiero que revisen cómo se expresa el delta G, el delta H, el delta U, bueno, energía libre de Helmholtz, energía de Gibbs, entalpía y energía interna. Pero sí me gustaría que estos potenciales termodinámicos lo expresaran en variables medibles. ¿A qué me refiero? Presión, volumen, temperatura, entropía, etcétera. Entonces quiero que esos, porque ya ven que también lo podemos expresar en combinación de potenciales termodinámicos, pero aquí quiero que, por ejemplo, delta U la expresen solamente en variables temperatura, entropía, volumen, potencial químico, etcétera. Entonces, que sean en variables medibles. Energía interna, delta H, delta G y delta A. Helmholtz, Gibbs, energía interna y entalpía. Eso es lo que quiero que revisen para la siguiente semana, el lunes, y que no pierdan en cuenta esta ecuación, que es la que vamos a aumentar en estos potenciales termodinámicos, pero necesito que revisen sus potenciales termodinámicos. ¿Preguntas hasta aquí? ¿Dudas no hay? ¿No? Y bueno, y terminando esta parte, lo que vamos a ver el lunes, ya tendríamos que fijar la primera fecha de examen. O sea, la primera fecha de examen sería hasta lo que veamos el día lunes. El día lunes, les decía, vamos a empezar con la parte termodinámica, una parte termodinámica de esta asignatura. ¿Ok? Entonces, por favor, revisen los potenciales. No se los dejo en la plataforma. Yo esperaría que ustedes los tuvieran en la próxima clase ahí en su cuaderno para revisarlos. Y lo que sí es que hagan el experimento de la cerveza, si lo pueden hacer. Que hagan el experimento de la cerveza, donde vean dónde espuma más una cerveza y además de dónde surgen las burbujas. Eso sería lo que quiero que revisemos para el lunes, ¿ok? ¿Alguna pregunta, duda? ¿No? No, ninguno. Bueno, No, entonces, sí, si no hay dudas ni preguntas, les decía, ya también vayan pensando que el examen
O sea, como lo vean, si quieren que sea de este miércoles en 8 o hasta el siguiente, bueno, de lunes en 8, ya ustedes lo piensan, pero ya tenemos que hacer el primer examen. Y les digo, y es hasta lo que veamos el próximo lunes. Bueno, jóvenes, si no hay dudas ni preguntas, entonces nos vemos el lunes, ¿ok? Cuídense mucho. Gracias, profesora. Gracias, hasta luego. Entonces, profesora, Gracias, hasta luego. profesora. Hasta luego. Bye. Ay, profesora, gracias. Bye.